Fórum, el valor del conocimiento. Hablemos de juntas directivas, de reuniones universales y de la posibilidad de que estén integradas dichas reuniones con los miembros suplentes de la junta directiva. Veamos qué nos dice recientemente la Superintendencia de Sociedades. No pueden realizarse reuniones universales con miembros suplentes de junta directiva, sin previa convocatoria a los principales. Y para desarrollar un poco esta conclusión, tenemos que ver un reciente oficio de la Superintendencia de Sociedades y lo que nos dice al respecto. Las supersociedades, mediante oficio 08-4541 del 2014, se refirió a la posibilidad de realizar reuniones universales de junta directiva con sus miembros suplentes cuando son procedentes y en qué casos no es posible realizarlas. ¿Qué precisiones dio las supersociedades sobre este aspecto? Veamos qué nos dice la Super al respecto. La Junta Directiva, como órgano de administración en el que están representados todos los asociados, gracias al esquema de elección de sus miembros que le garantiza a los distintos grupos de interés existentes en la compañía tener asiento en ella, se integra con no menos de 3 miembros principales, cada uno de los cuales por disposición expresa de la ley tiene un suplente personal o numérico, según se acuerde en los estatutos, en el entendido que si bien los principales como los suplentes son en común delegatarios directos de la voluntad de unos mismos accionistas, los segundos, en atención a las reglas generales que gobiernan el ejercicio de las suplencias, solamente están llamados a reemplazar al principal respectivo en los casos de ausencia definitiva o temporal. Este resumen que nos hace la Superintendencia de Sociedades básicamente nos explica un poco sobre los miembros de junta directiva. Los principales y los suplentes son elegidos por el máximo órgano social y atienden a los intereses de los diferentes asociados. Dichos suplentes pueden tener el grado de personal o el grado de numérico, según las reglas que se establecieron en los estatutos de la compañía. Pero la actuación de los suplentes solamente se da en el momento en que los principales no puedan actuar, y ese asunto hay que considerarlo al momento de realizar las respectivas reuniones, así como las convocatorias. Miremos qué más nos dice la Superintendencia respecto a la participación de los suplentes. Cuando a los suplentes les asiste en principio una mera expectativa de intervenir, esta se concreta y se traduce en facultad y correlativa obligación para actuar una vez se verifica el supuesto de hecho que determina su participación, que no es otro que la ausencia definitiva o temporal del principal respectivo. Y es que tenemos que aclarar en este caso que los miembros suplentes solo actuarán en las ausencias temporales o en las ausencias definitivas, dado que si el principal puede actuar en las reuniones y es convocado a las reuniones, es el principal quien debe actuar. De ninguna manera una junta directiva podría conformarse entonces con los miembros suplentes, a menos que una vez hecha la convocatoria de manera temporal o de manera permanente no pudiese asistir el miembro principal de junta directiva. Pero veamos un poco más a este respecto. Lo que implica que cuando el suplente ante esta circunstancia actúa, queda investido para todos los efectos de las mismas calidades y atribuciones que les corresponden a los principales. Quiere decir con esto la Superintendencia que el grado de responsabilidad de los suplentes es exactamente el mismo de los principales, pero conforme a su actuación. Es decir, los representantes suplentes en la junta directiva, cuando actúen en ella en reemplazo del principal ante su ausencia temporal o definitiva, pues tendrán las mismas responsabilidades y atribuciones que tenía en su momento el principal. Pero hay unas consideraciones que debemos tener en cuenta sobre estos aspectos y que ya las había hecho antes la Superintendencia. Veamos qué consideraciones son. Son viables las reuniones universales de la junta directiva cuando quiera que sin mediar convocatoria se encuentren presentes todos los miembros principales y voluntariamente decidan declarar instalada la sesión para tratar asuntos concretos de su competencia. Es decir, la Superintendencia ya ha dicho, y de tiempo atrás, desde el año 2000 incluso, que son posibles las reuniones universales de miembros principales de junta directiva. Quiere decir que no podríamos tener una reunión universal con los suplentes,
a menos de que los suplentes estuviesen actuando, porque el principal de forma temporal o de forma definitiva no puede asistir. Pero para que el principal conozca de la reunión, pues habrá que convocarlo, y este es el tema que en este momento nos atañe. Miremos qué nos dice más la superintendencia al respecto. Es posible también afirmar que en circunstancias iguales procede realizar este tipo de reuniones y tomar las decisiones a cada lugar cuando entre los asistentes participe alguno o alguno de los miembros suplentes, siempre que para ese efecto estén actuando todos como principales y por unanimidad consientan en celebrar la sesión y adoptar las decisiones que correspondan, teniendo en cuenta que la validez de unas y otras se supedita en todo caso al cumplimiento estricto de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes. Tenemos entonces una conclusión o una serie de conclusiones a llegar sobre este tema de las reuniones universales y de los suplentes en reemplazo de los miembros principales de junta directiva. Veamos qué nos dice la superintendencia. Los miembros suplentes no pueden integrar reuniones universales sin previa convocatoria, por cuanto los principales no podrán decidir si asisten o no a la reunión con objeto de que acuda el suplente en su lugar, en caso tal, obviamente, que éste no pueda asistir de forma temporal o de forma definitiva. Nos da entonces la superintendencia una condición. Para que existan reuniones universales de miembros de junta directiva, se necesita que haya una previa convocatoria y que de esa previa convocatoria se desprenda que los principales o uno de los principales no puedan asistir, caso en el cual se podrá realizar una reunión universal con todos los principales. En este caso, uno de los principales reemplazado por un suplente. Principal que no asistió pese a la convocatoria. Allí habría la posibilidad entonces de una reunión universal con suplentes, siempre que se haya realizado una previa convocatoria a todos los miembros principales. Además nos dice la superintendencia, los miembros de la junta directiva también pueden llevar a cabo reuniones universales no presenciales, lo que explicaría como nuevas razones de la desaprobación para que sin previa convocatoria los suplentes instalen reuniones universales. Y es que desde la Ley 222 de 1995 está claro que podrían hacerse reuniones virtuales, ya sea por comunicaciones a través de los diferentes medios telemáticos, cibernéticos que tenemos en la actualidad, o ya sea que lo hagamos por escritos sucesivos y está perfectamente permitido, se podrán incorporar en los estatutos de la sociedad o cumpliendo las normas sobre la materia. Adicionalmente nos dice la Super lo siguiente. Se podría integrar reuniones universales entonces cuando previa comprobatoria el principal haya advertido su ausencia, caso en el cual el suplente ocupará su lugar. Y sobre las juntas directivas y otros temas más en el ámbito comercial, puede consultar en nuestra biblioteca www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.